Buenas noches, profesor. Soy el alumno Rasuri y voy a hablar sobre la función y componentes del alternador. El alternador es una parte esencial del sistema eléctrico de un vehículo que genera electricidad al convertir la energía mecánica del motor en corriente alterna. Esta corriente alterna se convierte en corriente directa para alimentar los dispositivos eléctricos y electrónicos del vehículo y para recargar la batería. Los componentes del alternador son la polea y correa conectadas al motor, hacen girar el eje del alternador. El estator fijo y no giratorio produce electricidad, sea rectificador convierte electricidad sea en CD. Regulador mantiene la salida de voltaje constante. Paso con mi compañero Chipana. Bueno, profesor, continuando con el video, yo le voy a explicar el proceso de generación de electricidad. Cuando el motor de vehículo está en funcionamiento, hace girar el eje del alternador a través de una polea. La rotación del eje provoca que el electroimán interno genere un campo electromagnético. Este campo electromagnético induce una corriente eléctrica en las bobinas del estator. La bobina del estator genera corriente alterna debido a la rotación del campo magnético. La corriente alterna es convertida en corriente directa por el rectificador, adecuada para los dispositivos electrónicos del vehículo. De ahí paso para el rol de la batería. La batería proporciona la energía necesaria para arrancar el motor del automóvil. Cuando el motor está apagado, la batería alimenta los dispositivos electrónicos del automóvil, como luces, sistemas de música y más. Una vez que el motor está funcionando, el alternador recarga la batería, asegurando que tenga suficiente energía para futuros arranques del motor. Si la batería se descarga por completo, no podrá proporcionar la gran cantidad de corriente necesaria para arrancar el motor. El vehículo necesitará ser arrancado con cables de corriente y ahora el controlador de voltaje. El voltaje y la corriente producidos por el alternador varían con la velocidad del motor. Cuanto más rápido gira el motor, mayor es la salida de voltaje y corriente del alternador. Para evitar daños de los componentes electrónicos del vehículo, el alternador está equipado con un regulador de voltaje. El regulador de voltaje controla la salida del alternador variando las corrientes que fluyen a través del electroimán interno. Esto logra utilizando un transitor que actúa como un interruptor electrónico. El transitor puede ser encendido y apagado miles de veces por segundo por el regulador, controlando la cantidad de corriente que fluye a través del electroimán al ajustar la fuerza del campo electromagnético del electroimán. El regulador puede mantener una salida constante de electricidad independientemente a la velocidad del motor. Buenas noches, soy el alumno Luis Mario Mesa Rojas y hablaré sobre los controles en el alternador. El funcionamiento del regulador en el alternador consiste en mantener el voltaje que se genera en el alternador, evitando que el valor aumente. Una vez que el regulador detecta un valor adecuado, se encarga de cortar la extensión del rotor angulando el campo magnético, los cuales medimos en el rotor y en el estator. Hicimos la medición 1 del rotor con la resistencia de los bobinados y así sucesivamente. También hicimos que el rotor con el aislamiento de los bobinados en masa, lo cual nos arrojó OL. También hicimos lo que es la resistencia de los bobinados, lo cual nos arrojó 0.04.3 ohmios, lo cual nos indica que nuestro alternador está en buen funcionamiento. Luego hicimos la medición del estator con la resistencia de par 1 de bobinados, lo cual nos arrojó 0.3 ohmios. Seguimos haciendo pruebas y nos arrojó que la resistencia de par 2 de bobinados es de 0.00.2 ohmios y la resistencia de par 3 de bobinados es 0.4 ohmios. Al final hicimos la medición en el estator. El parámetro de aislamiento del bobinado a masa, los cuales las tres pruebas salieron OL, lo cual indica que todo está en perfecto estado.